Hileras de líneas rectas, columnas interminables de árboles que se extienden hacia el horizonte. Este es el rostro de la agricultura moderna. Esto es lo que nos han condicionado a creer que representa la eficiencia. Es lo que abastece nuestras tiendas de comestibles y alimenta a la población mundial. Pero, ¿y si todo lo que entendemos sobre la agricultura fuera en realidad al revés? ¿Y si el sistema agrícola más productivo de la Tierra no siguiera líneas rectas en absoluto, sino círculos? En la década de 1990, un agricultor brasileño llamado Ernst Götsch hizo una observación que desafiaría un siglo de dogma agrícola. Miró el bosque, lo miró de verdad. No las hileras ordenadas de monocultivos que rodeaban su tierra, sino el borde salvaje, enmarañado e increíblemente diverso donde el bosque se encuentra con el espacio abierto. Se hizo una pregunta sencilla: ¿qué pasaría si plantáramos como la naturaleza? Lo que descubrió sorprendería al estamento agrícola. Sus rendimientos no aumentaron solo un 10%, un 50% o incluso un 100%. Se dispararon un 400% por metro cuadrado. Cuando sus vecinos vieron lo que ocurría en sus tierras, no creyeron en la ciencia, creyeron en la magia. Pero no era magia, era geometría, era ecología. Era la forma en que los bosques siempre han funcionado y la forma en que nosotros lo olvidamos. Para casi todo el mundo hoy en día, la agricultura real se ve así: hileras largas y rectas, hileras de maíz, hileras de soja, hileras de manzanos, naranjos y almendros, todos perfectamente espaciados y alineados, marchando por el paisaje en líneas mecánicas. Nos dijeron que así es como se ve la eficiencia. Las líneas rectas son fáciles de arar, fáciles de fumigar y fáciles de cosechar con máquinas gigantes desde el cielo. Parecen ordenadas, racionales y modernas. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿eficiente para qué? ¿Eficiente para el tractor o eficiente para la vida? Si te alejas de los campos de cultivo y te adentras en tierras salvajes, un prado, un humedal, un bosque, notas algo de inmediato. La naturaleza casi nunca planta en líneas rectas. La vida se curva, se agrupa, forma parches, espirales y ondas. Llena cada hueco con algo. En algún momento del camino decidimos priorizar las necesidades de las máquinas sobre los patrones de los ecosistemas. Simplificamos y simplificamos hasta que un campo que antes pudo haber albergado 40 especies útiles diferentes, ahora solo alberga una, y a eso lo llamamos progreso. Imagínate parado en el borde de un bosque. Detrás de ti hay un campo abierto, hierbas, algunos arbustos dispersos, luz solar plena y el viento en tu cara. Frente a ti hay árboles imponentes, sombra, aire fresco y el olor a hojas y tierra. Justo donde esos dos mundos se encuentran, el campo y el bosque, esa estrecha franja de transición es donde ocurre algo extraordinario. La vida estalla en el borde. Los ecologistas llaman a esto el efecto de borde. Es uno de los patrones más poderosos y constantes de la naturaleza. En el borde, donde el dosel denso se encuentra con la luz abierta, la biodiversidad alcanza su punto máximo. Encuentras más especies, más interacciones y más productividad por metro cuadrado que en las profundidades del bosque o en campo abierto. ¿Por qué? Porque el borde mezcla condiciones. Hay suficiente luz para las plantas que aman el sol y suficiente refugio para las que toleran la sombra. Hay árboles altos, árboles más pequeños, arbustos, hierbas, enredaderas y coberturas del suelo. Las raíces alcanzan diferentes profundidades. Los insectos y las aves se mueven por allí, usando el borde como una autopista. Los hongos conectan los árboles bajo el suelo, mientras las bacterias convierten silenciosamente los minerales en nutrientes. No es ordenado ni simétrico, pero es increíblemente productivo. La agricultura moderna, sin embargo, miró los bordes y vio inconvenientes. Se arrancaron los setos para agrandar los campos. Se arrasaron las líneas de árboles para que las máquinas pudieran girar más fácilmente. Se enderezaron los arroyos. Se eliminaron los bordes. Reemplazamos los bordes con hileras. Ernst Götsch miró esos mismos bordes y vio algo más: un plano. Quería saber qué pasaría si no solo copiaras vagamente a la naturaleza, sino que copiaras realmente su geometría.
Cuando te acercas al diseño de la naturaleza, ves ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Círculos, patrones de ramificación y espirales. Mira el centro de un girasol. Las semillas no están dispuestas en hileras, están dispuestas en dos conjuntos de espirales que se cruzan entre sí. Cuéntalas y a menudo encontrarás números de Fibonacci, 34 espirales en un sentido, 55 en el otro. Mira una concha de nautilo, una espiral logarítmica. Mira la forma en que las hojas se disponen en un tallo o la forma en que las piñas forman espirales siguiendo una relación matemática conocida como la proporción áurea, aproximadamente 1118. Esta proporción aparece cuando divides un número de Fibonacci por el anterior. No es místico, es práctico. Es la forma en que la naturaleza empaqueta la mayor cantidad de hojas en un espacio sin que se den demasiada sombra unas a otras. Es la forma en que se espacian las semillas para que cada una tenga sitio sin desperdiciar espacio. Götz se dio cuenta de que, si la naturaleza utiliza estas espirales para maximizar la luz y la vida, tal vez la agricultura también debería hacerlo. Así que, en lugar de plantar en líneas, empezó a plantar en círculos y espirales, estructuras que se comportan como el borde de un bosque, sin importar dónde estén. Imagina esto conmigo. Eliges un punto en tu terreno. En ese punto plantas un árbol fijador de nitrógeno, como un caragano de Siberia en un clima templado, o una gliricidia o una acacia en el trópico. Su trabajo no es solo ser un árbol, sino extraer nitrógeno del aire y enviarlo al suelo que lo rodea. En el primer anillo plantas más fijadores de nitrógeno y plantas mineras de raíces profundas como la consuelda y la chicoria. Sus raíces se sumergen profundamente, sacando minerales que las plantas de raíces poco profundas no pueden alcanzar. Más afuera, en un segundo anillo, plantas arbustos frutales, grosellas bayas, grosellas espinosas. Disfrutan de la sombra parcial, protegidos del calor intenso pero bañados por mucha luz. Más allá de eso, en un tercer anillo, añades plantas perennes herbáceas, milenrama, consuelda, orégano y otras hierbas y flores longevas que cubren el suelo y atraen a los polinizadores. Y finalmente, en el borde exterior, plantas anuales, tomates, lechugas judías, los cultivos rápidos, las victorias rápidas, buscando la luz solar plena en el borde. Acabas de construir un círculo, un sistema vivo y por capas. Si colocaras cada planta usando un espaciamiento inspirado en la espiral de Fibonacci, ocurriría algo hermoso. A medida que el sol se mueve por el cielo, las plantas altas no sombrean permanentemente a sus vecinas más bajas. Cada hoja tiene su momento de luz. El aire circula suavemente, reduciendo la presión de las enfermedades. El suelo está aislado del calor extremo y de la lluvia torrencial. Las hojas caen donde son más útiles. Las raíces sujetan el suelo. El mantillo se acumula de forma natural alrededor del centro. Los hongos y las bacterias se entrelazan en el suelo, creando redes de intercambio. En unos pocos años, el suelo bajo ese círculo no se parece al suelo con el que empezaste. Lo que antes era tierra polvorienta y cansada se convierte en tierra oscura, quebradiza y de olor dulce. Ese es el secreto del borde del bosque. No solo plantar árboles, sino plantar como un bosque. Hay otro problema con la forma en que solemos pensar en la agricultura, especialmente en los cultivos arbóreos, la espera. Plantas un manzano y esperas 5 años, un mango 7 años, un árbol de frutos secos 10 o a veces 15. Durante esos primeros años viertes agua, fertilizante, tiempo y dinero, y no obtienes casi nada a cambio. La mayoría de los agricultores aceptan esto como algo normal. Los huertos jóvenes son centros de costes, no sistemas alimentarios. Ernst Götz se negó a aceptar eso. Miró los años vacíos entre la plantación y la primera cosecha y vio sol desperdiciado, agua desperdiciada y tiempo desperdiciado. Por el contrario, cuando un bosque se regenera tras una perturbación, una tormenta, un incendio, un deslizamiento de tierra, no se queda inactivo. Se apresura a llenarse de vida. Las plantas pioneras de crecimiento rápido aparecen primero. Hierbas, arbustos, árboles de vida corta. Crecen rápido, sombrean el suelo,
Dejan caer toneladas de biomasa y cambian el microclima. Solo más tarde toman el relevo los árboles longevos. La naturaleza no planta solo para el futuro. La naturaleza planta para el ahora y para el después. Gotch empezó a hacer lo mismo. La sucesión sintrópica es la idea de apilar plantas no solo en el espacio, sino también en el tiempo. En lugar de pensar, estoy plantando esta tierra con naranjos, Gotch pensaría, estoy plantando esta tierra con una secuencia de comunidades, temprana, media y tardía. En el primer año llenaba los espacios entre los árboles frutales de crecimiento lento con pioneros de crecimiento rápido. En los trópicos eso significaba plátanos y papayas, entre otros. Crecen en meses, no en años. Echan hojas enormes que proyectan una sombra fresca. Producen comida comestible rápidamente. Bombean enormes cantidades de materia orgánica al sistema. Desde fuera, un campo sintrópico en el primer año parece casi desordenado. Las plantas son densas, las alturas son variadas y hay muy poco suelo desnudo. Para un agricultor convencional puede parecer incorrecto, pero cada planta tiene un trabajo. Las pioneras sombrean el suelo evitando que se tueste y se erosione. Capturan la luz solar que, de otro modo, incidiría en el suelo desnudo. Sus raíces rompen la capa endurecida. Sus hojas son el futuro fertilizante. Bajo su dosel protector, los jóvenes árboles frutales, los protagonistas del sistema futuro, crecen silenciosamente con más fuerza. By year 2 and year 3, something remarkable happens. Those banana and papaya plants have produced multiple harvests. They have reached full size, and now, instead of being permanent features, they become part of a cycle. Gutch prunes them, not lightly. He cuts them back hard. Big leaves, thick stems, tall stalks. He cuts them and lets them fall right where they are. This is chop and drop. No hauling away, no burning, no neat piles moved off the field. All that biomass, huge amounts of it, lands on the soil as mulch. It covers the ground, breaks down, and feeds the worms, fungi, and bacteria. It insulates the roots of the young trees. It slows evaporation so the soil stays moist much longer after rain or irrigation. Every 3 to 6 months he repeats this process. More growth, more chop, more drop. Above ground it looks like chaos. Below ground it is a miracle. The soil begins to change. Organic matter climbs, structure improves, water infiltration increases, and life returns. Cuando Gioch empezó a trabajar tierras degradadas en la región del bosque atlántico de Brasil, la materia orgánica del suelo rondaba el 0,5%. Ese es el tipo de cifra que se ve en tierras de cultivo agotadas, suelos que no pueden retener la humedad, que se erosionan fácilmente y que dependen de fertilizantes químicos para que crezca algo significativo. A lo largo de aproximadamente 2 décadas de gestión sintrópica, plantaciones densas, cortar y soltar, círculos y sucesión, esa cifra subió a cerca del 14%, del medio por ciento al 14%. Eso no es una pequeña mejora, es una resurrección. Con un 14% de materia orgánica, el suelo se comporta de forma muy diferente. Se vuelve como una esponja, capaz de absorber la lluvia intensa en lugar de dejar que se escurra. Puede retener el agua durante los periodos de sequía, lo que significa que los cultivos necesitan mucho menos riego. En las tierras de Gotch, el uso de agua se redujo alrededor de un 60% en comparación con los sistemas convencionales cercanos. Los árboles cultivados en ese tipo de suelo soportan mejor la sequía. Resisten las enfermedades. Los brotes de plagas son más raros y cortos porque un ecosistema diverso y sano equilibra las poblaciones de forma natural. Y los rendimientos. No suben una vez y se estancan. Se mantienen altos a lo largo del tiempo porque el sistema se mejora a sí mismo en lugar de degradarse. Todo esto sin fertilizantes sintéticos, sin pesticidas y sin semillas modificadas genéticamente. Solo plantas dispuestas en el espacio y el tiempo, de la forma en que los bosques ya saben hacer. La agricultura sintrópica no pide a la tierra que se comporte como una fábrica, le pide que sea lo que ya es, un bosque en movimiento. At this point, it is easy to think this is amazing, but it is for farmers, for people with land. You might think,
I just have a yard, maybe a tiny one. Here is the beauty of these ideas. They scale down. You can condense the logic of a forest edge and successional succession into something as small as a 6-foot circle. Think of it as a pocket forest or a pocket guild, a tiny, self-supporting community of plants centered around one tree. Instead of one lonely fruit tree and a sea of grass, you create a miniature version of what Gutch did, only you do it on a Saturday afternoon. Picture a circle 6 feet across, about the length of an adult stretched out on the ground. In the center, you plant a dwarf fruit tree. For many temperate climate backyards, a dwarf apple on M27 rootstock works beautifully. It stays small and manageable but still produces full-sized apples. In other climates, it might be a dwarf peach, a pear, a plum, or whatever thrives in your region. Ahora, construye su equipo de apoyo. A unos 30 o 60 centímetros del tronco, en el primer anillo, planta cebollino y cebollino chino. Son más que simples hierbas de cocina. Su olor confunde a ciertas plagas y sus flores alimentan a los polinizadores. Puedes cortarlos muchas veces por temporada y siguen brotando. Más afuera, en el segundo anillo, plantas fresas. Forman una alfombra suave y viva, cubren el suelo desnudo, reduciendo las malas hierbas. Sus raíces ayudan a mantener el suelo en su sitio y te alimentan, a menudo desde el primer año. En el borde exterior del círculo plantas flores como caléndula, tajetes o capuchina. Atraen a abejas, mariposas, mariquitas y avispas beneficiosas. Muchas de estas flores tienen también usos medicinales o culinarios. Mira lo que has hecho. En el espacio donde la mayoría de la gente habría plantado un solo árbol sobre un mantillo decorativo, tú has creado fruta del árbol, hierbas del cebollino, bayas de las fresas y hábitat y belleza de las flores. Con el tiempo obtendrás un suelo más rico y menos malas hierbas. Puedes instalar esto en un solo fin de semana. Marcas tu círculo con una estaca y una cuerda. Quitas la hierba que hay dentro. Plantas el árbol y luego sus acompañantes. Riegas a fondo y luego cubres todo el círculo con hojas, restos de césped, compost o paja, con unos 5 o 7 centímetros de espesor, dejando un pequeño hueco alrededor del tronco. Y así de fácil, has convertido un trozo de césped en un ecosistema. Once your guild is planted, your job shifts from gardener to partner. Every week or two in the growing season, you walk out to your circle. You snip some chives for dinner, you pick ripe strawberries, and you enjoy the flowers. When plants get too tall or too leggy, you cut them back. And then you do something most people never do with garden waste. You drop it right there onto the soil, chop and drop on a backyard scale. Over time, you will notice the mulch layer staying fairly constant, even though you didn't bring in new bags of material. The plants are generating their own fertilizer. The soil beneath becomes darker, softer, and more alive. You will also notice something else. You are watering less. The mulch and ground cover keep the soil cool and moist. The tree is less stressed in heat waves. You are not fighting the ecosystem, you are nudging it. Financieramente, la comparación es sorprendente. Un solo árbol frutal enano, un anillo de virutas de corteza y algunas estacas de fertilizante podrían costar unos $150 y darte solo fruta, y no mucha durante los primeros años. Los mismos $150 gastados en un árbol, fresas, cebollino, flores y materiales para el mantillo, te dan un sistema que produce múltiples tipos de alimentos, apoya mejor al árbol y es más productivo cada año. Y si tienes espacio para más de un círculo, varios gremios pequeños repartidos por tu espacio suelen producir más que una sola cama de jardín grande y homogénea. Cada círculo crea su propio pequeño borde, su propio microclima y su propia comunidad de insectos y vida en el suelo. A la naturaleza le encantan los bordes. Cuantos más bordes crees, más oportunidades habrá para que la vida prospere. Las hileras son para las máquinas, los círculos son para la vida. Durante miles de años, nuestros antepasados plantaron en curvas, grupos y parches que seguían el terreno. Cultivaban muchas especies juntas, observaban cómo se comportaban los bosques, los ríos y los prados, y copiaban esos patrones.
Luego llegó el tractor, luego la era química, luego la idea de que la naturaleza era algo que había que arreglar, enderezar y simplificar. Cultivamos más alimentos durante un tiempo, pero también erosionamos nuestros suelos, contaminamos nuestros ríos y perdimos bosques, insectos y aves. Hicimos que nuestros sistemas alimentarios fueran más frágiles, aunque parecieran más eficientes desde el aire. Ahora, a medida que los costes de ese sistema se vuelven imposibles de ignorar, personas como Ernst Götz nos recuerdan algo esencial. La naturaleza no es ineficiente. La naturaleza está optimizada para la vida. Los vecinos de Götz llamaron magia a lo que él hacía. Ahora sabes que no lo es. Son patrones, geometría, sucesión y tiempo. Y está a tu disposición. No necesitas una granja para probar esto. Necesitas un árbol y un círculo de 2 metros a su alrededor. Este fin de semana, si puedes, visita un vivero local. Elige un árbol frutal enano que sea propio de tu clima. Compra algo de cebollino, algunas fresas y unas cuantas plantas con flores que gusten a los polinizadores. Ve a casa, marca tu círculo, planta tu pequeño gremio, cúbrelo bien con mantillo y deja que viva. No exijas que parezca una foto ordenada de un catálogo. Deja que sea un poco salvaje. Deja que las plantas se toquen, que las hojas caigan y que vengan los insectos. Haz una foto el día que lo plantes, luego otra en un mes y otra en 3 meses. Observa con qué rapidez la vida acepta tu invitación. En un año, vuelve a mirar esas fotos. Mira tu suelo, mira tu cosecha y mira cómo un pequeño círculo cambió la forma en que ves tu patio y, tal vez, la forma en que ves la agricultura. Si compartes tu viaje, otros verán lo que es posible. Las mejores transformaciones, los bosques de 2 metros más inspiradores, se destacarán para que más personas puedan aprender, imitar y adaptarse. No se trata solo de jardinería, se trata de recordar cómo funcionan realmente los ecosistemas. La semana que viene profundizaremos en una de las ideas más intrigantes de la permacultura, la planta que te alimenta mientras duermes, la producción pasiva de alimentos y los cultivos perennes que siguen dando año tras año sin casi nada de trabajo. Hasta entonces, planta tu primer círculo, que las hileras pertenezcan a las máquinas, que los círculos pertenezcan a la vida. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las malas hierbas de tu jardín o las hileras de nuestros campos, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia y los métodos que intentaron enterrar. Ayúdanos a plantar el futuro. El próximo tesoro de nuestra colección se revelará pronto.